La Luna lleva 57 años guardando un secreto. No es un rumor, no es una teoría, es un secreto enterrado en una transcripción clasificada, encerrado en un archivo gubernamental y guardado en silencio por 3 hombres que decidieron, deliberada y calculadamente, no contarle nunca a nadie lo que habían oído. Y hace 9 días, 4 seres humanos volaron directamente a través de él. En mayo de 1969, 3 hombres a bordo de una nave espacial llamada Apolo, 10 pasaron por detrás de la cara oculta de la Luna. Quedaron aislados de la Tierra, sin contacto por radio, sin señal de respaldo, sin línea de comunicación con Houston. Solo 3 seres humanos encerrados en aluminio y acero, a la deriva en el aislamiento más absoluto que cualquier persona viva hubiera experimentado jamás, durante aproximadamente 1 hora. En ese preciso momento, eran los seres humanos más aislados que jamás hubieran vivido en este planeta o fuera de él. Y en algún lugar de ese silencio, un sonido comenzó a filtrarse a través de sus auriculares, un tono ascendente, oscilante, casi musical, procedente de un lugar donde, según todas las reglas de la física que se les había enseñado a comprender, no debería haberse oído nada en absoluto. No lo comunicaron cuando regresaron a casa. No lo mencionaron en sus informes, lo mantuvieron en secreto durante décadas. Las transcripciones fueron clasificadas, luego desclasificadas, luego ignoradas y finalmente redescubiertas. Y el 6 de abril de este año, la tripulación del Artemis II sobrevoló exactamente el mismo tramo de cielo. 4 seres humanos en una cápsula llamada Integrity, a la deriva por la misma región del espacio, el mismo silencio, la misma envoltura electromagnética que había producido ese sonido medio siglo antes. Esto es lo que oyeron aquellos astronautas del Apolo, la razón por la que guardaron silencio durante la mayor parte de sus vidas, y la pregunta que surge ahora que otras 4 personas acaban de regresar del mismo lugar. Para entender por qué todo esto importa, hay que comprender lo genuinamente extraño que es en realidad el lado oculto de la Luna. No en un sentido de ciencia ficción, en un sentido físico, en un sentido frío, medible y verificado por la ingeniería. La mayoría de la gente sigue llamándolo el lado oscuro. Ese nombre lleva tanto tiempo arraigado en la cultura popular que parece cierto, pero es erróneo. La cara oculta de la Luna recibe exactamente la misma cantidad de luz solar que la cara visible. La Luna gira de forma sincronizada con su órbita alrededor de la Tierra, lo que significa que siempre nos mira el mismo hemisferio, pero eso no significa que el otro hemisferio esté a oscuras, significa simplemente que está de espaldas. Tiene día y noche igual que en cualquier otro lugar de la superficie lunar. Lo que no tiene es a nosotros, no recibe nuestras ondas de radio, no recibe nuestras voces, no recibe nuestras señales de televisión, los pulsos de nuestros radares militares, el zumbido electromagnético de fondo de una civilización que ni una sola vez en los últimos 100 años ha dejado de emitir en todas direcciones. La propia Luna, 3.474 kilómetros de roca sólida, comprimida por miles de millones de años de sedimentación gravitatoria hasta convertirse en uno de los objetos naturales más densos y opacos a las ondas de radio del sistema solar interior, se interpone entre ese hemisferio y todos los transmisores que la humanidad ha construido jamás. Un escudo natural de una escala inconcebible. En el momento en que una nave espacial se desliza detrás de ella, todas las frecuencias que los humanos han utilizado alguna vez simplemente se apagan. Todas. Desaparecen. Al instante. Con una irrevocabilidad que los controladores de tierra describen como una de las experiencias más inquietantes en la historia de los vuelos espaciales. Es el lugar más silencioso al que ha viajado jamás un ser humano. No es un silencio como el de una biblioteca o como el de un campo a las 3 de la madrugada. Es un silencio como el de una habitación sin paredes, sin aire y sin universo a tus espaldas. Un silencio con nada al otro lado. Y el silencio, como aprendió el Apolo 10 en mayo de 1969, no es lo mismo que el vacío. El Apolo 10 fue un ensayo general. 2 meses antes de que Neil Armstrong hundiera su bota en el regolito pulverulento del Mar de la Tranquilidad, la NASA envió a Thomas Stafford, John Young y Eugene Cernan a realizar todas las tareas de la misión de alunizaje, excepto el alunizaje en sí. Volar a la Luna, entrar en órbita, desacoplar el módulo lunar.
descender hasta situarse a unos 15 kilómetros de la superficie, lo suficientemente cerca como para distinguir los cráteres, lo suficientemente cerca como para sentir la atracción del terreno, lo suficientemente cerca como para que el radar de aterrizaje pudiera fijar el objetivo y confirmar que los sistemas estaban listos. Luego volver a ascender, acoplarse de nuevo con el módulo de mando y regresar a casa. Se suponía que era la parte rutinaria de una secuencia histórica. La misión aburrida antes de la famosa. La prueba general. Nadie escribe libros sobre los ensayos generales. No fue una rutina. Cuando la nave espacial pasó por detrás de la Luna y perdió contacto por radio con Houston, las grabadoras de voz a bordo siguieron funcionando. Siempre seguían funcionando. Ese era el procedimiento estándar. Todo se grababa, todo se archivaba, todo acabaría siendo revisado. Stafford y Cernan estaban dentro del módulo lunar, al que la tripulación había apodado Snoopy, un nombre que ahora resulta casi insoportablemente conmovedor, teniendo en cuenta lo que estaba a punto de suceder con su reputación en su interior. Young estaba solo en el módulo de mando, o Charlie Brown. Solo de una forma en la que muy pocos seres humanos han estado solos jamás. Con todo un planeta entre él y la persona más cercana en la Tierra, y solo dos compañeros dentro de una nave espacial separada a unos cientos de metros de distancia. Y en algún momento, durante ese silencio de radio, un tono comenzó a sonar en sus auriculares. No era un clic, no era un chasquido, no era el ruido de fondo que los astronautas habían sido entrenados desde el primer día de sus carreras para clasificar, ignorar y registrar como ruido del equipo. Esto era algo diferente, un silbido, oscilante, subiendo y bajando, cambiando de tono en un patrón que parecía deliberado, que parecía estructurado. Del mismo modo que la música parece estructurada, del mismo modo que una voz parece estructurada, incluso cuando no se pueden distinguir las palabras. Uno de los hombres lo describe en la cinta. La forma de expresarse es cautelosa, incierta, buscando un lenguaje que no existe del todo para esa experiencia. Sí, suena como, ya sabes, música del tipo del espacio exterior. Música del tipo del espacio exterior. Se puede percibir la incredulidad en sus voces al escuchar la grabación original. Son pilotos de pruebas, pilotos de caza, hombres entrenados hasta el límite del rendimiento fisiológico humano, entrenados para ser las personas menos propensas de la Tierra a alucinar, a percibir erróneamente, a dejar que su imaginación interfiera con sus instrumentos, y se les oye preguntarse unos a otros, en voz baja, con cautela, casi como si tuvieran miedo de decirlo demasiado alto, si realmente están oyendo lo que creen estar oyendo. En un momento dado, uno de ellos dice en voz alta lo que todos pensaban en silencio. ¿Se lo contamos? El otro duda. Se puede sentir el peso de esa pausa incluso en una grabación de hace 50 años. Nadie nos creerá, no se lo contaron. Ni en el informe de la misión, ni en el informe oficial, ni en las ruedas de prensa, ni en los libros que se escribieron sobre el programa Apolo en los años siguientes. Las transcripciones acabaron desclasificándose en 1973. El audio se subió a los servidores públicos de la NASA en 2012, y durante la mayor parte de las décadas intermedias, prácticamente nadie se dio cuenta. No fue hasta 2016, cuando el canal Science Channel produjo un episodio documental centrado específicamente en la grabación, que la historia llegó al público general por primera vez, y cuando finalmente salió a la luz, a los astronautas se les hizo la pregunta obvia. ¿Por qué el silencio? ¿Por qué ocultar algo así durante casi medio siglo? La respuesta lo dice todo sobre lo que realmente significaba ser astronauta en 1969. No la versión pulida, de plantar banderas y hacer historia, de lo que significaba. La versión real, con toda la presión institucional, la ansiedad profesional y la psicología cuidadosamente gestionada que el programa espacial nunca publicitó. Tenían miedo de que les dejaran en tierra. La NASA tenía una política vigente, no un rumor ni un acuerdo informal, sino una política explícita, según la cual cualquier astronauta que informara de una alucinación, una percepción sensorial inexplicable o cualquier signo de tensión psicológica podía ser retirado de forma permanente de la lista de vuelos. Una sola reunión con un médico de vuelo podía poner fin a una década de entrenamiento. Apenas una misión antes, el astronauta del Apolo 9, Rusty Schweickart, había admitido sufrir un fuerte mareo durante su paseo espacial.
Había sido sincero al respecto, y había pagado por esa sinceridad. Su posterior carrera en los vuelos espaciales terminó efectivamente con esa confesión. Así que cuando tres hombres, en el entorno más aislado en el que jamás había estado un ser humano, oyeron algo que no podían explicar en un lugar donde no debería haberse oído nada, hicieron un cálculo. Sopesaron lo que habían oído frente a lo que les podría costar decir la verdad, y lo mantuvieron en secreto. Completaron el resto de la misión, regresaron a casa, se dieron la mano con el presidente, dieron sus ruedas de prensa, presentaron sus informes, y durante la mayor parte de sus vidas no dijeron nada sobre el silbido de la grabación. Lo que fuera que oyeron era lo suficientemente extraño como para que creyeran que podría acabar con ellos. Hay un detalle que complica aún más la historia, y del que casi nadie fuera de los registros históricos habla. La tripulación del Apolo 10 no fue la única que lo oyó. 2 meses después, el Apolo 11 voló por la misma trayectoria. Cuando Neil Armstrong y Buzz Aldrin descendieron a la superficie en el módulo lunar, Michael Collins se quedó solo en el módulo de mando, más solo, en un sentido muy real, que cualquier ser humano antes o después. La tripulación del módulo lunar estaba debajo de él, en la superficie. Houston estaba al otro lado de la luna. Collins orbitaba la cara oculta cada 2 horas, entrando y saliendo del contacto por radio, un patrón que repetiría docenas de veces durante las siguientes 21 horas. Y lo oyó. Escribió sobre ello en sus memorias, Carrying the Fire, publicadas en 1974. Uno de los relatos más técnicamente honestos y psicológicamente sinceros que jamás haya escrito un astronauta. Su descripción del sonido es casi palabra por palabra lo que la tripulación de Stafford había grabado. Un ruido extraño en sus auriculares, un sonido inquietante, "wu-wu", como él lo llamó. Inconfundible, inexplicable por nada en ese momento, pero la diferencia crucial era que a Collins se le había informado. Para cuando se lanzó el Apolo 11, los ingenieros de la NASA ya habían revisado las grabaciones del Apolo 10, ya habían desarrollado su teoría de la interferencia, ya habían elaborado una explicación en la que confiaban lo suficiente como para transmitirla a la siguiente tripulación como un aviso, en lugar de un secreto clasificado. Collins subió a bordo de su cohete Saturno 5 sabiendo que, en algún momento, en la cara oculta de la Luna, sus auriculares podrían emitir un tono que no se parecería a nada que hubiera oído antes en los entrenamientos. Si no me hubieran advertido, escribió Collins, me habría dado un susto de muerte. Esa única frase es el núcleo silencioso de toda la historia. El astronauta más famoso por haber volado en solitario alrededor de la cara oculta de la Luna, un hombre entrenado hasta el límite absoluto de la compostura humana, un hombre elegido entre los mejores pilotos del planeta, admitió que, sin haber sido avisado de antemano, lo que oyó le habría aterrorizado. La tripulación del Apolo 10 no tuvo ningún aviso previo, no tenían nada más que 3 voces en una cabina presurizada, una grabadora que no dejaba de funcionar y la decisión de qué hacer con lo que oían. Misiones posteriores del Apolo informaron de tonos similares. El patrón era lo suficientemente consistente como para convertirse en una especie de conocimiento institucional informal, transmitido de tripulación en las salas de briefing, en lugar de quedar plasmado en documentos oficiales. Oiréis algo. Esto es lo que creemos que es. No os preocupéis por ello. Pero el Apolo 8 no lo oyó. Y el Apolo 8 es la misión que transforma toda esta cuestión de una historia de fantasmas en un verdadero enigma científico, porque proporciona la única prueba que realmente pone a prueba la explicación de ingeniería frente a una variable controlada. El Apolo 8 voló a la órbita lunar en diciembre de 1968, 5 meses antes que el Apolo 10, la primera misión tripulada en llegar jamás a otro mundo. 3 hombres, Frank Borman, Jim Lovell y Bill Anders, pasaron 20 horas orbitando la Luna, incluyendo múltiples pasadas por la cara oculta. Quedaron aislados de la Tierra exactamente igual que lo estarían todas las tripulaciones posteriores. Se encontraban en el mismo entorno electromagnético, sobrevolando el mismo terreno, expuestos a las mismas leyes físicas. No oyeron ningún silbido, no informaron de ningún tono extraño. No describieron nada que se pareciera a música, ni a oscilaciones, ni a nada en absoluto inusual en sus auriculares durante el apagón de radio. Y la razón de esa ausencia está ahí mismo, en el inventario de equipos.
El Apolo 8 no llevaba un módulo lunar. Era solo un módulo de mando y servicio, con un único sistema de radio VHF, no dos, sin segundo transmisor, sin antena vecina, sin par de señales en frecuencias cercanas que pudieran interactuar y crear un tono de batido. El sonido que escuchó el Apolo 10, que escuchó el Apolo 11, que escucharon misiones posteriores, nunca apareció en el único vuelo lunar que era estructuralmente incapaz de producirlo. Esa es una prueba negativa tan clara como la que jamás haya tenido la teoría de la interferencia. También es la razón por la que la mayoría de los ingenieros de comunicaciones que han estudiado el hardware del Apolo, en detalle, consideran que el misterio está efectivamente resuelto. Dos transmisores de VHF muy próximos entre sí, que operan en frecuencias ligeramente diferentes, producen lo que se denomina una frecuencia de batido, un patrón de interferencia que, para el oído humano, suena como un tono oscilante, un silbido, algo que sube y baja a un ritmo determinado por la diferencia entre las dos frecuencias. Cuando esos transmisores vuelan en el inusual entorno electromagnético de la órbita lunar baja, con sus complejos reflejos superficiales y la ausencia de ionosfera que disperse las señales dispersas, el tono de batido puede ser lo suficientemente nítido y persistente como para sonar, a oídos de un astronauta agotado en un traje presurizado, como música. Añádase el peso psicológico de estar a millones de kilómetros de la voz humana más cercana, encerrado en un contenedor metálico que nunca se ha probado en este entorno concreto, orbitando un mundo muerto en completo silencio radiofónico, y un pequeño artefacto de audio no sigue siendo pequeño por mucho tiempo. Se amplifica, ocupa el silencio, suena, como dijo un hombre, a algo. Así que la explicación oficial de la NASA, cuando la historia se hizo pública finalmente en 2016, fue exactamente esta. La teoría de la interferencia es clara, es físicamente coherente, se ajusta al hardware, explica la ausencia del sonido en el Apolo 8 con elegante precisión, pero tampoco es toda la historia. O al menos, esa es la postura que mantienen unas pocas personas que formaron parte del programa y que nunca llegaron a aceptar del todo la explicación técnica como completa. Al Worden, el piloto del módulo de mando del Apolo 15, era uno de ellos. Worden no era un hombre crédulo. Era un piloto de pruebas licenciado en física por la Universidad de Michigan, un hombre que había pasado su carrera siendo profesionalmente escéptico ante cualquier cosa que no pudiera medir. Y rechazó la teoría de la interferencia, no porque creyera en los ovnis o en explicaciones sobrenaturales, sino porque confiaba más en el criterio de la tripulación del Apolo 10 que en una teoría construida a posteriori. La tripulación del Apolo 10 sabía exactamente cómo sonaba su equipo, dijo Worden en entrevistas posteriores. Si oyeron algo inusual, probablemente había algo inusual que oír. Nadie ha logrado nunca reproducir en laboratorio de forma clara la forma de onda específica grabada en esas cintas, utilizando únicamente el modelo de interferencia VHF. La explicación encaja con las pruebas disponibles, da cuenta de las observaciones clave, pero no reproduce por completo todas las características de la señal que se captó. Y a Eugene Cernan, que se convertiría en el último ser humano en pisar la superficie de la Luna durante el Apolo 17, le preguntaron por el sonido en entrevistas décadas más tarde. Siempre fue cauteloso con sus palabras, dijo que no recordaba que le hubiera asustado en aquel momento. Reconoció la explicación técnica, pero tampoco llegó a decir nunca las palabras que cabría esperar de un hombre que estuviera plenamente convencido. Nunca dijo, sé lo que era. Dijo algo más parecido a, sé lo que dicen que era. Hay una diferencia, y Cernan sabía cómo usar el lenguaje con precisión. Avancemos hasta abril de 2026. Por primera vez desde diciembre de 1972, 4 seres humanos abandonaron la órbita terrestre baja. La misión Artemis II despegó del Centro Espacial Kennedy con Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense, Jeremy Hansen, a bordo de una cápsula Orion a la que habían bautizado como Integrity. No iban a alunizar, estaban volando en una trayectoria de retorno libre, un arco de 10 días que los llevó hacia arriba, alrededor de la cara oculta de la Luna y de vuelta a la Tierra por una ruta que no requería encender los motores para regresar. Un ensayo moderno para las misiones de superficie que el programa Artemis promete llevar a cabo en los próximos años.
El 6 de abril, 5 días después del inicio del vuelo, pasaron por detrás de la Luna, perdieron contacto con Houston. Durante varios minutos flotaron en el mismo silencio que había rodeado al Apolo 10 en 1969. La misma zona muerta electromagnética, la misma separación de todas las señales que la humanidad ha producido jamás. La misma soledad desnuda. Excepto que Artemis II fue más allá. En su punto de máxima aproximación, el Integrity se situó a unas 4.600 millas de la superficie lunar, más cerca que cualquier trayectoria de retorno libre en la historia de los vuelos espaciales tripulados, y desde allí, en el arco de salida, se alejaron hasta alcanzar una distancia máxima de más de 252.756 millas de la Tierra. Eso batió el récord del Apolo 13. El récord establecido por una nave espacial averiada cuya tripulación intentaba sobrevivir, no explorar. Wiseman, Glover, Koch y Hansen se convirtieron, de forma cuantificable y oficial, en los 4 seres humanos que más lejos habían estado de casa. Más minutos de silencio que cualquier tripulación del Apolo. Más distancia entre ellos y cualquier voz humana en la Tierra. Un intervalo más largo y silencioso que el que nadie antes de ellos había tenido jamás. Si existe algo inusual en esa región, cualquier cosa electromagnética, cualquier cosa acústica en el sentido estructural, cualquier cosa que el hardware de misiones anteriores fuera capaz de producir, Artemis II tuvo una ventana mejor para detectarlo que cualquier misión anterior. Lo que la tripulación observó en ese intervalo ya es de dominio público, y es extraordinario. Durante su máxima aproximación, mientras rodeaban la cara oculta y el ángulo del Sol descendía tras el limbo lunar, la tripulación del Integrity fue testigo de algo que ninguna cámara de nave espacial en la historia ha sido lo suficientemente rápida como para capturar. Destellos de impactos de micrometeoritos en la superficie que se extendía debajo, pequeños puntos de luz de color blanco a blanco azulado. Cada uno duraba aproximadamente 1 milisegundo, más o menos lo que tarda el obturador de una cámara en abrirse y cerrarse. Rocas del tamaño de un puño, una canica o una uña, que viajaban a 30 kilómetros por segundo, se estrellaban contra el regolito y se vaporizaban al contacto en una explosión de calor y luz tan breve y tan brillante que solo un ojo humano, adaptado a la oscuridad lunar casi absoluta durante un eclipse solar total, podía registrarlas. La tripulación contó al menos 6. En Houston, cuando llegaron las descripciones, la responsable de ciencia lunar, Kelsey Young, dijo que el equipo científico gritó de emoción. Nadie había previsto que la tripulación viera ninguno. La geometría del eclipse había creado una ventana fortuita. La superficie estaba en total oscuridad. Los ojos de la tripulación estaban totalmente adaptados y la tasa de impacto resultó cooperar. 6 destellos. 6 puntos de datos discretos sobre el flujo de micrometeoritos en el entorno lunar. Datos de los que dependerán futuras misiones de superficie porque una piedrecita que se desplaza a 30 kilómetros por segundo no se detiene en las paredes del hábitat. Las atraviesa. La tripulación bautizó 2 cráteres visibles desde su trayectoria de aproximación. Uno de ellos, llamado en honor a Carol, la difunta esposa de Reed Wiseman, fue un gesto tranquilo y humano en los confines del cosmos. Eso es lo que la tripulación de Artemis II ha declarado públicamente. Observaron el eclipse, fueron testigos de destellos de impacto que cambiaron lo que los científicos lunares entienden sobre el entorno de impacto cercano a la superficie. Vivieron la puesta de la Tierra, la visión de su planeta natal desapareciendo tras el horizonte lunar en un momento que Hansen describió como la experiencia visual más profunda de la misión. Expresaron asombro y describieron el silencio como algo más que la mera ausencia de señal de radio. Lo que no han dicho, al menos no todavía a fecha de esta grabación, es nada sobre el sonido. Nadie de la tripulación de Artemis II ha mencionado un silbido. Nadie ha descrito un tono que no pudieran explicar. Wiseman, Glover, Koch y Hansen han sido abiertos, reflexivos y específicos sobre casi todo lo demás que experimentaron detrás de la Luna. Sobre el tema de esa cosa específica que sus predecesores mantuvieron en secreto durante 40 años, no han dicho absolutamente nada. Ese silencio puede interpretarse de 2 maneras. La primera interpretación es la técnica, y probablemente sea la correcta.
La cápsula Orión funciona con sistemas de radio digitales con una arquitectura completamente diferente a la del equipo analógico de VH a bordo de las naves espaciales de la era Apolo. Las condiciones específicas que crearon una frecuencia de batido dentro de los módulos de mando y lunares del Apolo. Dos transmisores analógicos en frecuencias cercanas, físicamente próximos en el inusual entorno electromagnético de la órbita lunar baja, simplemente no existen a bordo del Integrity. Arquitectura de hardware diferente, bandas de frecuencia diferentes, procesamiento de señal diferente. La teoría de la interferencia no predice un tono en una nave espacial que carece de los requisitos físicos para producirlo. Si la teoría es correcta, la tripulación de Artemis II no oyó nada inusual, y el caso está cerrado. La segunda lectura resulta más incómoda. La antigua política que llevó a Stafford, Young y Cernan a guardar silencio, la norma según la cual una percepción extraña podía acabar con una carrera, ha sido oficialmente derogada. La NASA afirma ahora explícitamente que las observaciones anómalas son datos científicos, no motivos para ser excluido de los vuelos. La cultura declarada ha cambiado. Pero si esa política se mantiene cuando un astronauta concreto, con una carrera específica en juego, sentado frente a un médico de vuelo concreto en una sala de debriefing concreta, tiene que decidir realmente si informar de algo que no puede explicar. Esa es una cuestión que la NASA nunca ha puesto a prueba públicamente en un entorno de alto riesgo. Una cosa es cambiar una norma sobre el papel, y otra cosa muy distinta es que un ser humano, en un contexto institucional, confíe en que la norma le protegerá cuando sea necesario. La tripulación del Apolo 10 tardó más de 40 años en hablar libremente de lo que oyeron. La tripulación del Artemis II lleva 6 días de vuelta en la Tierra. Entonces, ¿en qué punto nos deja esto con respecto a la física? Seamos honestos sobre lo que realmente sabemos y lo que no. La Luna se encuentra dentro de la cola magnética de la Tierra durante varios días al mes. La cola magnética es una larga estela de partículas cargadas que nuestro planeta arrastra tras de sí a través del viento solar, una estructura que se extiende millones de kilómetros a favor del viento desde la Tierra, y llena esa región del espacio con plasma a densidades y energías que varían de formas complejas y no lineales. Cuando una nave espacial se desplaza a través de las variaciones de ese plasma, las partículas cargadas pueden inducir pequeñas corrientes en las antenas y las superficies metálicas expuestas. Esas corrientes producen señales electromagnéticas. Dependiendo de la frecuencia y la amplitud, esas señales pueden ser convertidas en sonido audible por los sistemas de audio de la nave espacial. Esto no es teórico, es un fenómeno documentado. Se ha medido. Produce lo que los ingenieros describen como ruido de banda ancha, una señal de fondo caótica, sibilante y rugiente que suena más o menos como un río, o el viento, o una grabación con el volumen demasiado alto. Es detectable, es real. Es casi seguro que contribuyó de alguna manera al entorno acústico a bordo de todas las naves espaciales Apolo que entraron en la cola magnética, y es casi seguro que contribuyó de alguna manera al entorno acústico a bordo del Integrity. Pero el ruido del plasma no es un silbido oscilante limpio, no cambia de tono de forma estructurada, no suena como una voz, ni como una flauta, ni como música. Es ruido, no señal. La distinción es importante. Luego está la propia Luna, los sismómetros del Apolo 17, los instrumentos más sensibles jamás desplegados en la superficie lunar, que permanecieron en funcionamiento durante años tras la misión y generaron un archivo científico insustituible, detectaron eventos denominados terremotos lunares, cientos de ellos, algunos superficiales, otros profundos, algunos tan profundos que probablemente se originaran cerca del propio núcleo lunar. Un análisis reciente del antiguo archivo sísmico del Apolo, cotejado con observaciones orbitales de destellos de impacto, ha identificado aproximadamente 1.700 eventos de terremotos lunares relacionados con impactos en el registro histórico. Algunos de los más grandes fueron lo suficientemente potentes como para hacer rodar rocas cuesta abajo por la superficie. Los eventos más grandes registrados podrían, en teoría, derrumbar las paredes de los cráteres. Los terremotos lunares producen infrasonidos, vibraciones por debajo del umbral del oído humano, normalmente por debajo de los 20 hercios. Los infrasonidos pueden, en determinadas condiciones físicas, acoplarse a la estructura de una nave espacial cercana y crear resonancias audibles dentro de una cabina presurizada. El volumen presurizado actúa como una cavidad resonante, transformando las vibraciones estructurales en sonido aéreo.
¿Podría un terremoto lunar lo suficientemente potente, sincronizado con precisión durante el apagón de radio del Apolo 10, haber alterado el entorno acústico dentro de Snoopy y Charlie Brown durante unos minutos? La respuesta sincera es poco probable. Los niveles de energía implicados a las altitudes a las que volaba la tripulación, aproximadamente 111 kilómetros, son varios órdenes de magnitud inferiores a lo que se necesitaría para producir resonancias audibles del tipo descrito. Pero no es cero, y la postura científica honesta es que nadie ha realizado el experimento específico necesario para descartarlo definitivamente. Y luego están las respuestas que se sitúan en un terreno menos cómodo. La cara oculta de la Luna solo se ha cartografiado con gran detalle en los últimos 20 años. Los orbitadores lunares, Kaguya, Lunar Prospector, el Lunar Reconnaissance Orbiter, la serie Chang'e de China, han encontrado anomalías magnéticas en la cara oculta, parches de la corteza lunar que aún conservan magnetización residual de un núcleo que se enfrió hace miles de millones de años, preservada en la roca como un fósil de un campo magnético que ya no existe. Algunas de estas anomalías son lo suficientemente fuertes como para desviar el viento solar a nivel local, creando magnetosferas en miniatura, pequeñas burbujas de comportamiento inusual del plasma dispersas por la superficie de la cara oculta, ninguna de las cuales ha sido catalogada o caracterizada por completo en cuanto a su comportamiento electromagnético en las frecuencias en las que operan los sistemas de las naves espaciales. Actualmente se desconoce si alguna de esas anomalías podría traducirse en señales audibles dentro de una nave espacial. Nadie lo ha modelado con suficiente detalle. Los instrumentos necesarios para comprobar la hipótesis no han sido lanzados al espacio. El Apolo 10 fue, en un sentido significativo, el único experimento que se ha llevado a cabo sobre esta cuestión en condiciones que podrían revelarla, y fue realizado por personas que no sabían que lo estaban llevando a cabo. Artemis II, se diera cuenta la tripulación o no, fue la repetición. Imagina ser Christina Koch, atada a tu asiento dentro del Integrity, con la visera levantada, la luna llenando tu ventana por un lado de tal manera que ocupa toda tu visión periférica, la Tierra desaparecida por completo de la vista por el otro. La cabina está en su momento más silencioso. Los sistemas de radio digital están en modo de apagado. Las únicas voces dentro del alcance posible de tus oídos son las de los otros 3 seres humanos que flotan a tu lado. Abajo, en la superficie oscurecida, ves destellos de luz que brotan y se desvanecen. Cada uno es una roca, un guijarro, un grano de arena, una lasca de piedra, que se desintegra a 30.000 metros por segundo en un destello de energía cinética demasiado breve para que lo capte cualquier cámara, pero no demasiado breve para un ojo que lleva casi una hora adaptándose a la oscuridad. Has contado 6, sigues contando, y entonces, en algún lugar de ese silencio, ni de la radio, ni de un compañero de tripulación, ni de ningún sistema que puedas identificar, comienza un tono, subiendo, bajando, oscilando con una regularidad que no parece estática. Da la sensación de que tiene una estructura, da la sensación de que es algo que sabe que está siendo escuchado. Miras a la persona que tienes al lado, su expresión lo dice todo. Eso es lo que describió el Apolo 10, en voces grabadas en una cinta que casi nadie escuchó durante 47 años. Eso es lo que escuchó el único ocupante del Apolo 11, y sobre lo que escribió en unas memorias que contaban la verdad sobre cosas que la mayoría de los astronautas mantenían en secreto. Si volvió a suceder el 6 de abril de 2026, es algo que solo 4 personas en la Tierra saben actualmente, y no lo han dicho. Hay una razón por la que esta historia ha atravesado 5 décadas de historia de los vuelos espaciales, y ha llegado hasta aquí, en la semana posterior a la misión tripulada más lejana desde 1972. No es porque nadie en serio crea que la Luna está embrujada, no es porque el sonido fuera de origen extraterrestre, o sobrenatural, o producido por algo distinto a un equipo interactuando con un entorno electromagnético complejo. Se ha difundido porque toca algo sincero sobre cómo se siente realmente la exploración desde dentro, en contraposición a cómo se ve desde fuera. Tenemos una narrativa sobre los astronautas. La hemos construido cuidadosamente a lo largo de décadas. Los pilotos de pruebas, los ingenieros, los técnicos del valor humano, preparados para la misión, que siguen la lista de comprobación y ven con claridad.
Las personas que ven más allá del ruido filtran las variables, confían en los instrumentos. Las personas que son, por selección y por entrenamiento, los individuos menos propensos de la Tierra a dejarse confundir por su propia percepción. Y, sin embargo, 3 de esas personas, en 1969, oyeron algo que no podían explicar en el lugar más silencioso en el que jamás había estado un ser humano. Eligieron el silencio antes que la ruina profesional. Llevaron el peso de esa decisión durante la mayor parte de sus vidas. Y cuando a uno de ellos, Cernan, el último hombre en la Luna, un hombre que se había ganado el derecho a decir lo que quisiera sobre lo que hubiera vivido, le preguntaron al respecto en sus últimos años, siguió siendo cauteloso, siguió siendo preciso, siguió eligiendo sus palabras como alguien que sabía que algunas experiencias no encajan perfectamente en el vocabulario disponible para describirlas. La cara oculta de la Luna no es el lugar más oscuro en el que han estado los humanos. Es el más silencioso. Y el silencio, en el sentido real, el sentido que el Apolo 10 aprendió y que Artemis 2 acaba de redescubrir, tiene una forma de sacar a la luz cosas que el ruido oculta. No necesariamente cosas sobrenaturales, no necesariamente cosas inexplicables, sino cosas que el constante ruido de fondo electromagnético de la civilización humana ahoga antes de que podamos acercarnos lo suficiente para oírlas. El Integrity regresó con el equipo de grabación más sofisticado que jamás haya sobrevolado la Luna en una misión tripulada. Sistemas digitales con una resolución de frecuencia y una sensibilidad que habrían parecido ciencia ficción a los ingenieros que construyeron los equipos de VHF del Apolo. Sus datos están siendo analizados ahora, fotograma a fotograma, frecuencia a frecuencia, por equipos del Centro Espacial Johnson. Todo lo que la tripulación oyó o no oyó durante esos minutos de silencio radiofónico está en esos discos duros. Que algo de ello llegue a ser de dominio público depende de 3 cosas: lo que revele el análisis, lo que los astronautas decidan decir y lo que la NASA decida hacer público. Quizá los archivos salgan limpios. La teoría de la interferencia VHF, finalmente probada contra un hardware arquitectónicamente incapaz de reproducirla, quedará confirmada por la ausencia de la señal que predice que estaría ausente. Eso sería una victoria científica silenciosa, del tipo que nunca llega a los titulares, que se archiva en un informe técnico que leen 17 personas, y que cierra un caso que ha estado abierto desde que Cernan susurró sobre la música del espacio exterior en una grabadora de voz sobre un mundo muerto. Quizá los archivos revelen algo más, una firma que no coincida con ninguna fuente electromagnética conocida, una frecuencia que no se suponía que estuviera allí. Algo que envíe a los ingenieros de vuelta a las grabaciones de 1969 con nuevas preguntas en lugar de viejas respuestas, y que obligue a reexaminar qué había realmente en esa región del espacio que el hardware de la era Apolo estaba captando. O tal vez a Weissman, o a Glover, o a Hansen, dentro de semanas, meses o años, les hagan la pregunta directamente en una entrevista y la respondan como la respondió Michael Collins, con honestidad, precisión y esa franqueza específica propia de alguien que ha decidido que la verdad importa más que la comodidad de la narrativa institucional. Quizás digan exactamente lo que solía decir Cernan, que no era nada en particular, pero dicho con una mirada que lo decía todo. Creamos una historia sobre lo que significa ir a la Luna: triunfo, tecnología, maestría, banderas y huellas. El momento en que los seres humanos demostraron que podían hacer lo imposible y trajeron rocas como prueba de ello. Esa historia es cierta, y siempre ha tenido una contranarrativa más silenciosa subyacente, una que los propios astronautas se negaban en su mayoría a contar públicamente, porque el coste de contarla era demasiado alto y porque algunas experiencias se resisten al lenguaje que se nos da. No estaban simplemente visitando una roca muerta, se adentraban en un lugar donde sucedían cosas que no siempre podían explicar del todo. El equipo se comportaba de formas que los ingenieros no habían previsto. Los instrumentos captaban señales que nadie les había dicho que esperaran. Los auriculares emitían tonos que no coincidían con los diagramas de cableado, y la mayor parte de ello se archivó como ruido. La mayor parte se marcó como anómala y se dejó de lado. Parte de ello se transmitió de tripulación en tripulación como advertencias susurradas entre un viajero lunar y el siguiente, tal y como se le dijo a Michael Collins, al subir a un cohete que estaba a punto de llevarlo más lejos de la Tierra de lo que ningún ser humano había llegado antes. Ahora,
Por primera vez en más de 50 años, 4 personas acaban de regresar de ese mismo tramo de silencio con mejores oídos que cualquier tripulación anterior. Sea lo que hay ahí fuera, detrás de la luna, ha estado ahí todo el tiempo, esperando en la oscuridad electromagnética. Dejamos de escuchar durante unas 5 décadas. Volvimos a empezar hace 6 días. Y si la pauta se mantiene, si se cumple la historia de lo que ocurre cuando los seres humanos van a algún lugar extraordinario y experimentan algo que no pueden clasificar de inmediato, entonces, sea lo que esas 4 personas vivieron realmente en su hora de silencio tras la luna, no lo oiremos todo hoy. Puede que no lo oigamos todo este año. Quizá tengamos que esperar hasta que uno de ellos, dentro de mucho tiempo, en un clima institucional diferente o simplemente en un momento de su vida en el que el cálculo se incline de otra manera que en el camino de vuelta a casa, decida que por fin es seguro contarlo. Hay una cosa más en la que vale la pena detenerse antes de dar por concluido este tema. El programa Apolo llevó a 12 hombres a caminar sobre la superficie lunar. 12 personas que pisaron otro mundo, miraron hacia la Tierra a través de un vacío de casi 400.000 kilómetros y sintieron todo el peso de lo que esa distancia realmente significa en términos de experiencia humana. La mayoría regresó transformada de formas que les costaba expresar. Edgar Mitchell fundó un instituto para estudiar la conciencia. Alan Shepard lloró en la superficie. Charlie Duke dejó una fotografía de su familia en el polvo y nunca ha dejado de hablar de lo que se sintió al dejarla allí. Las últimas palabras de Gene Cernan antes de volver a subir al módulo lunar no fueron jerga de misión, fueron personales. Dijo que no estaba seguro de si se dirigía al momento o al futuro, pero que, en cualquier caso, había que decirlas. No eran personas místicas antes de partir. Eran ingenieros, pilotos y oficiales militares que habían sido seleccionados por lo contrario al misticismo, por su capacidad para mantenerse racionales y funcionales en condiciones diseñadas para provocar lo contrario. Y, sin embargo, casi sin excepción, la experiencia de viajar tan lejos de la Tierra, de pasar tiempo en un lugar sin atmósfera, sin vida, sin ruido y sin historia humana, les provocó algo para lo que su entrenamiento no les había preparado y que su vocabulario no podía abarcar por completo. El apagón de radio en el lado oculto fue solo una parte de eso, pero puede que fuera la parte más intensa. Esos pocos minutos en los que toda conexión con la Tierra se cortó físicamente, cuando la nave espacial se encontraba en su momento de mayor soledad, cuando todo lo que el entorno tenía que ofrecer llegaba sin el ruido filtrante de la civilización electromagnética de la Tierra. La tripulación del Apolo 10 no tenía previsto descubrir nada en ese intervalo. Estaban realizando comprobaciones de sistemas y supervisando la trayectoria. Estaban haciendo su trabajo. Y entonces, algo llegó a sus auriculares. La explicación científica de lo que oyeron es probablemente correcta. La teoría de la interferencia es coherente. Está respaldada por pruebas y es consistente con todo lo que sabemos sobre cómo se comportan los sistemas de radio VH e analógicos en entornos electromagnéticos complejos, pero la experiencia de oírlo, en ese silencio específico, en ese aislamiento específico, sin previo aviso y sin un marco para procesarlo, es algo totalmente distinto de la teoría que lo explica. La teoría cierra la cuestión científica, no cierra la humana, porque la cuestión humana no se refiere realmente a qué era ese sonido. La cuestión humana se refiere a lo que le hace a una persona ir a un lugar tan extraño y volver sin estar del todo segura de que lo que ha vivido sea algo que la gente en casa vaya a creer, o a entender, o esté preparada para recibir. La cuestión humana se refiere a la brecha entre la experiencia y el lenguaje, entre lo que un ser humano percibe en los confines del universo accesible y lo que puede transmitir al regresar. El Apolo 10 tuvo esa brecha, el Apolo 11 la tuvo. Todas las misiones que le siguieron tuvieron alguna versión de ella, y Artemis II, con su instrumentación superior, su cultura institucional renovada y sus 4 tripulantes reflexivos y elocuentes que han hablado maravillosamente de casi todo lo demás que vivieron, puede que también la tenga. Lo descubriremos. Se están procesando los datos, se está tomando declaración a la tripulación. Las decisiones sobre qué decir y cuándo decirlo las están tomando en este mismo momento, en tiempo real, 4 seres humanos que acaban de regresar del punto más lejano en el que ha estado una persona en 53 años. Sea lo que traigan de vuelta de ese silencio, lo traen para todos nosotros,
Eso es lo que siempre ha significado la exploración. No solo los datos, no solo las fotografías, las muestras y la mecánica orbital. El hecho de traerlo, la traducción de una experiencia que el resto de nosotros nunca tendremos en algo que el resto de nosotros podamos, de alguna manera, asimilar. La Luna ha guardado un secreto durante 57 años, y sigue guardándolo, en parte porque la ciencia es genuinamente incompleta, en parte porque los instrumentos que hemos enviado solo recientemente han llegado a ser lo suficientemente sensibles como para plantear las preguntas adecuadas, y en parte porque los seres humanos que han estado más cerca de la respuesta han elegido, casi sin excepción, sus palabras con mucho cuidado. Esa cautela es un tipo de dato en sí misma. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Si es así, por favor, dedica un segundo a darle al botón de me gusta. Realmente ayuda al canal a llegar a personas que querrían ver este tipo de contenido. Y si queréis seguir el desarrollo de esta historia, porque se desarrollará, pensad en suscribiros. Estaremos aquí cuando se publiquen los datos de la misión Artemis II. Estaremos aquí cuando la tripulación hable más abiertamente sobre lo que observó. Y estaremos aquí para lo que venga después, porque este es el tipo de historia que no termina cuando la nave espacial aterriza. Termina cuando la última persona que estuvo allí finalmente cuente toda la verdad.